Hola, muy buenas tardes, muchas bendiciones, un abrazo a todos, que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy me toca compartir esta palabra, un poco más larguita, y con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Le vamos a poner esto en manos al Señor para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu y sea de edificación para todos, en el nombre del Señor Jesús. Padre bendito, te damos las gracias en esta hora, Señor, y ponemos esta palabra, Señor, en tu mano, Señor. Te la entregamos. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, Señor, que se enmudezca cualquier otra cosa, cualquier otra influencia, Señor, que no tenga nada que ver con tu voluntad, Señor, nuestra carne mengue, para que te exaltes tú en nosotros, Señor. Guíanos a través de tu Santo Espíritu y de la luz, Señor, que tú pones en nosotros para que podamos, Señor, edificarnos entre todos a través de tu palabra, Señor, y de lo que tú nos revelas con ella. Muchas gracias por ese crecimiento que provocas en nosotros a través de ella ese fortalecimiento de nuestra fe, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar del temor de Dios, ¿verdad? Para aclarar la diferencia entre lo que es tener temor de Dios y lo que es tener miedo, ¿verdad? Si es lo mismo, o sea, hay alguna diferencia. Este, para comenzar, vamos a definir las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el miedo? Bueno, el concepto de miedo dice que es una de las emociones básicas que todo el mundo siente en un momento u otro. A menudo sentimos miedo cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Puede ser una sensación muy incómoda e incluso puede hacer que te resulte difícil pensar en otra cosa. Ok, esa es la definición que encontré de miedo, ¿verdad? Realmente el miedo, como vemos, tiene una connotación negativa, ¿verdad? O sea, nos lleva a estar preocupados, a no tener, e incluso se nos haga difícil poder pensar en otra cosa, a no tener paz, ¿verdad? El temor de Dios realmente está directamente relacionado con el respeto, ¿verdad? Que tenemos por Él. Este, y vamos a ir viendo definiciones, ¿verdad? También vamos a ver la definición de temor. Vamos a ver, dice, la primera definición, hay dos aquí. La primera dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y la segunda dice, sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Vemos que aquí la diferencia, digamos, a nivel del concepto, digamos, de esta definición, ¿verdad? Es que el miedo nos quita la paz, incluso sin que haya sucedido algo negativo, ¿verdad? Es como ese estado en el que no se puede tener paz, es un estado en el que el simple hecho de pensar en, en, en esa amenaza o en digamos, esa cosa negativa que pueda suceder ya roba la paz. Sin embargo, el temor, aparentemente la diferencia, aunque es sutil, se trata más que todo en el hecho de que tal vez no, de que es algo, digamos, dice, por ejemplo, dice aquí sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo, ¿verdad? O sea, nos está advirtiendo de algo que puede ser negativo, pero no nos está necesariamente robando la paz, ¿verdad? Obviamente, al ser significados, digamos, tan cercanos el uno del otro, ¿verdad? O tan relacionados, es difícil separar, digamos, la esencia del significado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vemos, obviamente utilizan la palabra, por ejemplo, cuando definen temor por primera vez, utilizan la palabra miedo que se siente al considerar tal cosa, pero vemos que se enfoca más que todo en cuidarnos, ¿verdad? Es más como preventivo, ¿verdad? Ese temor, el miedo ya es como un estado en el que ya perdimos la paz por lo que puede suceder, ¿verdad? En cambio, ese temor, es algo más como preventivo, como algo que nos lleva a evitar una mala situación, ¿verdad? O una mala consecuencia. Sin embargo, en la Biblia, siempre que se habla del temor de Dios, se le da el significado.
de respeto, ¿verdad? Eh, o sea, el respeto que se le tiene a una persona no quiere decir que le tengamos miedo a esa persona, ¿verdad? Pero por supuesto que si irrespetamos a alguien, estamos propensos a recibir malas consecuencias, ¿verdad? Aquí podemos, creo que se entiende un poco más claramente esa diferencia entre el temor y el miedo, ¿verdad? O sea, el temor que tenemos, que debemos tener de Dios, del que se habla en la palabra, nos lleva a respetarlo. Cuando nosotros irrespetamos y ponemos ese mismo ejemplo con un ser humano, si yo irrespeto a una persona, me estoy exponiendo a que esa persona se enoje conmigo, me estoy exponiendo a que esa persona también me falta el respeto, hasta me agreda o lo que sea, ¿verdad? Entonces, qué importante el respeto que tenemos que tener siempre, ¿verdad? O sea, primero para Dios y luego entre seres humanos. Recordemos que fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. Dios nos pone a lidiar unos con otros, ¿verdad? Para irnos puliendo en paciencia, en tolerancia, en amor, en respeto, en todos los frutos del Espíritu Santo y, bueno, en el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta de diferentes maneras y prepararnos también para saber cómo digamos, tener esa relación con Dios, ¿verdad? O sea, Dios, no, dice la palabra de Dios que no podemos, que el que no ama a su hermano, a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no puede ver. Entonces, igual, ¿verdad? O sea, el que no respeta a su hermano, a quien puede ver, tampoco puede respetar a Dios a quien no puede ver. Entonces, qué importante entender que siendo el temor de Dios sinónimo de respeto, nosotros con el diario vivir, ¿verdad? Con la misma vida, vamos aprendiendo de qué manera eso es tan importante hasta entre nosotros mismos, ¿verdad? Entre seres humanos, el respeto. Y cómo cuando faltamos al respeto nos exponemos a las consecuencias que eso traiga, ¿verdad? Vamos a ver la definición de respeto. Dice, consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece a no causarle ofensa o perjuicio. Y la segunda definición dice consideración de algo, perdón, de que algo es digno y debe ser tolerado. Por ejemplo, da el ejemplo aquí, el respeto a los derechos humanos. Vemos, hay dos cosas muy importantes de rescatar de estas definiciones. Una, en la primera, que dice consideración acompañada de cierta sumisión. O sea, cuando yo respeto a otro ser humano, me estoy sometiendo a una cierta, a un cierto control, ¿verdad? Mis palabras, de la forma en la que yo me expreso, del tono de mi voz. O sea, yo estoy sometiéndome a ciertos parámetros que denotan, digamos, que demuestran el respeto, ¿verdad? O sea, si yo le grito a otra persona, si yo la trato con palabras groseras o si le digo cosas que sé que la pueden herir directamente, sin tomar en consideración ningún factor, ¿verdad? Puedo ser irrespetuoso y obviamente eso puede acarrear las consecuencias negativas, ¿verdad? Este, y dice la segunda definición, consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Y el respeto, perdón, y el ejemplo que da dice el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? O sea, qué importante ver que dice que algo es digno y debe ser tolerado. O sea, si aquí pone el ejemplo de los derechos humanos, ya con el simple hecho de este ejemplo, se nos hace ver que uno se está sometiendo. Digamos, si juntamos las dos definiciones, ¿verdad? Tanto la primera que habla de esa sumisión y la segunda que dice que algo es digno y debe ser tolerado, ¿cuánto más es digno Dios, ¿verdad? Si el ser humano ya es digno de respeto, sus derechos, sus libertades, cuánto más Dios, que es el creador de todas las cosas, el que tiene por defecto, ¿verdad? La potestad de regir todas las cosas, cuánto más es digno él de ser, como por decirlo así, tolerado, ¿verdad? O sea, por supuesto, ¿por qué? Porque nosotros estamos limitados a un entendimiento
humano, ¿verdad? O sea, que nacemos por defecto también en ignorancia y vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Sin embargo, Dios, digamos, como poseedor de la verdad y de todo el conocimiento, nos instruye y la sabiduría de Dios se transmite a través de su palabra, ¿verdad? Y su palabra fortalece nuestra fe, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Sin embargo, cuando en nosotros hay algo que se llama el temor de Dios, eso hace una gran diferencia, porque la palabra de Dios se manifiesta a nosotros, digamos, el significado de la palabra de Dios, su esencia, se manifiesta en nosotros y nuestra comprensión de ella, ¿verdad? Porque dice la palabra que no es algo que se entienda racionalmente, sino que ha de ser discernido espiritualmente. Esa palabra se abre a aquellos que tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Lo vamos a ver en Proverbios. Vamos a ver, Proverbios 1, versículos del 4 al 7. Proverbios capítulo 1, versículos del 4 al 7. Y dice, vamos a ir viendo otras, vamos a empezar con esta también. Dice, Proverbios 1, de 4 al 7, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué lindo que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? O sea, la sabiduría no puede realmente ser manifiesta en mí plenamente si yo no temo a Dios, ¿verdad? O sea, y recordemos que ese temor es respeto, ¿verdad? Como yo no voy a respetar al que a mí me dice que está bien y que está mal, como yo no voy a respetar al que me formó, al que me dio la vida, como yo no voy a respetar al que me puede instruir en inteligencia, ¿verdad? Si yo nazco y vivo por defecto en ignorancia y en inmadurez hasta que yo empiezo a conocer digamos, de Dios, ¿verdad? Que es el que nos dice que está bien, que está mal, el que nos da los nortes y nos da su palabra. Entonces dice aquí, este, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Qué lindo, como hace énfasis en los jóvenes, ¿verdad? O sea, qué importante ver cómo es el comportamiento del joven que no conoce a Dios y el comportamiento del joven que sí conoce a Dios, ¿verdad? Son totalmente distintos. Uno actúa para bien, para edificación, para propósitos. El otro muy probablemente actúa para complacer los deseos de su carne, sin propósitos, en ignorancia, de manera egoísta, ¿verdad? Entonces, qué bonito llenarnos de la sabiduría de Dios, pero ¿qué nos lleva a nosotros a someternos? Pues el respeto que le tenemos a Dios. Recordemos que ese respeto lleva una cierta sumisión, ¿verdad? De la que se hablaba ahora en las definiciones, y esa sumisión hace que nosotros nos abramos, que abramos nuestro corazón a decir, sí, está bien, Señor, yo quiero aprender de ti, porque si no tenemos esa sumisión, esa humildad, vivimos conforme a nuestros propios pensamientos, a nuestra manera equivocada de ver las cosas, ¿verdad? Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, ¿qué es la sensatez? Sino la capacidad de actuar correctamente, ¿verdad? La capacidad de saber tomar decisiones, de saber actuar en pro de lo que conviene, de lo que hace bien, ¿verdad? Entonces, por supuesto que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es ser insensato, es quedarse en ese charco, en ese lodo ahí de ignorancia y de problemas, ¿verdad? Vamos a ver la definición de sabiduría. Dice ahí que, bueno, en el que acabamos de leer, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Dice, sabiduría, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y da un ejemplo, dice, durante su vida se había preocupado de instruirse en el camino de la sabiduría.
Y segunda definición dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y da un ejemplo que dice, con los años se adquiere sabiduría. Vemos que precisamente lo que acabo de decir, ¿verdad? Que es ser asertivo, es ser prudente, es actuar correctamente, es de actuar en pro de lo que nos conviene, ¿verdad? De lo que nos hace bien, de lo que nos provoca padecimientos, aflicciones, dolor, malas consecuencias, ¿verdad? Eso es la sabiduría, ¿verdad? Saber actuar con sensatez. Y obviamente eso solamente puede venir de quien nos revela los misterios más profundos de la ética y la moral, ¿verdad? Que es el Señor. Por eso es que el principio de la sabiduría y la inteligencia es el temor de Dios. Luego vamos a ver la definición de inteligencia. Dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esa es la primera definición. La segunda dice, capacidad de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es la inteligencia, ¿verdad? Saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Es lo mismo, es ser asertivo, es tener la capacidad de actuar de una manera conveniente, ¿verdad? Que me produzca beneficio, que me favorezca, ¿verdad? Este, qué lindo también en la primera definición que dice que formarse una idea determinada de la realidad, ¿verdad? O sea, si yo trato de entender la vida sin inteligencia, sin sabiduría, mi percepción de la realidad va a estar distorsionada, ¿verdad? O sea, yo no voy a entender cómo vivir bien entre, digamos, en comunión con mi prójimo, ¿verdad? Voy a veces a ser irrespetuoso, voy a estarme metiendo en problemas, voy a actuar como un animal, conforme a mis instintos, en lugar de entender con inteligencia y sabiduría que soy más que un animal y que fui hecho a imagen y semejanza de Dios para buscar el bien, ¿verdad? Y la sabiduría. Después vamos a leer Salmos 111, versículo 10. Salmos capítulo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué lindo, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, ¿verdad? O sea, qué importante ver qué dice los que practican, los que los llevan a la práctica, ¿verdad? Dice su palabra que no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de su palabra, ¿verdad? Y en el momento en que ponemos en práctica lo que Él nos enseña y vivimos conforme a sus mandamientos, tenemos buen entendimiento porque el Señor tiene, dice su palabra, pensamientos de bien para nosotros y no de mal, pensamientos de justicia, ¿verdad? De libertad, todo lo bueno. Vamos a leer después Proverbios capítulo 8. Vamos a ver. Proverbios capítulo 8 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hombres, perdón, a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vemos un montón de cosas, ¿verdad? Que dice esa palabra, cómo es la sabiduría de trascendental, ¿verdad? Que acompañó al Señor desde antes de la fundación de todas las cosas, ¿verdad? Dice que antes de que fuera el polvo de la tierra y los abismos y las fuentes de las muchas aguas, ya había sido engendrada la inteligencia, ¿verdad? La sabiduría, y habitaba con Dios, y que era este, su manjar, ¿verdad? De día en día. Este, Qué lindo todo lo que habla de ella, ¿verdad? De la sabiduría. Dice que es más, dice que es mejor que cualquier piedra preciosa, ¿verdad? Que no se puede comparar con ello, ¿verdad? Con nada material. Es algo que trasciende, es algo que fue parte de la personalidad de Dios, ¿verdad? De su esencia, desde que fundó todas las cosas, ¿verdad? O sea, dice que aborrece el mal, ¿verdad? Que habita con la cordura, que es lo que hace que se determine la justicia. O sea, vemos que el temor de Dios conlleva todo esto, ¿verdad? O sea, tener temor de Dios, tener respeto de Dios, es saber siempre que Él está viendo nuestro caminar, que Él está viendo nuestros pasos, cómo nos guiamos, cómo pensamos, cómo maquinamos en nuestra mente las cosas que maquinamos, ¿verdad? De cuando la palabra dice en Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, fue porque en su mente solo había de continuos pensamientos de maldad, ¿verdad? Este, entonces vemos cómo como el temor de Dios nos lleva a apartarnos de esa maldad, ¿verdad? Que nuestra carne nos lleva a buscar, porque la carne es la que nos separa, ¿verdad? De Dios, los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces el temor de Dios nos mantiene viviendo más conforme al Espíritu que conforme a la carne. De eso lo vamos a ver ahorita también. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Lo que venía diciendo, de que la contaminación de la carne afecta a nuestro espíritu, ¿verdad? Y que precisamente debemos limpiarnos de toda esa contaminación. Cuando tenemos temor de Dios, buscamos purificar nuestros pasos, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros caminos.
Y dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? ¿Cuáles son las promesas de Dios? La salvación, la vida eterna, la libertad, la redención, ¿verdad? De toda la creación y de nosotros mismos. Este, Vamos a seguir leyendo, vamos a leer, este, para entender más esa dualidad que hay en nosotros, ¿verdad? De la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. Gálatas 5 del 16 al 24. Dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa parte que dice, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos dice la palabra que el Señor murió por nosotros para que nosotros vivamos por Él, ¿verdad? Cómo el Señor hace su obra en este mundo. El Señor hace su obra en este mundo a través de su palabra y de nosotros, que somos los portadores de su palabra, ¿verdad? Él tomó en nuestro lugar a la hora de morir, porque a nosotros nos tocaba morir, pero digamos, en paga del pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, entonces nos tocaba morir, pero Él muere por nosotros para que no nos toque a nosotros morir, y aunque sabemos que la carne tiene que morir, nuestro espíritu va a ser vivificado, ¿verdad? Y seremos revestidos con un cuerpo inmortal. Entonces, este, al tomar Dios nuestra posición, en verdad, con respecto a la muerte, nosotros vivimos por Él. Él murió por nosotros y a nosotros nos toca vivir por Él para llevar el mensaje de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos vivir para Dios llevando un mensaje de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre, de templanza y todo, y viviendo en pecado, ¿verdad? O sea, viviendo en adulterios, viviendo en enemistades, en chismes. O sea, sabemos que somos imperfectos, somos humanos, somos carne, pero no podemos permitir que nuestra carne mande sobre nuestro espíritu, ¿verdad? Tenemos que menguar en la carne para que el espíritu se exalte, y ahí es donde Cristo se manifiesta en nosotros y gobierna nuestra vida, y vivimos para Él, ¿verdad? Este, Vamos a leer 2 de Corintios 5 del 1 al 10, porque, perdón, cuando tenemos temor de Dios, nos mantenemos siempre conscientes de que el Señor tiene conocimiento de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de todo acto, ¿verdad? Que hacemos. Cuando tenemos temor de Dios, es más fácil vivir conforme al espíritu, ¿verdad? Ir espiritualizándonos más, por decirlo así, ¿verdad? Bajar en la carne y levantar el espíritu, ¿verdad? Que siempre tiene deseos nobles, sublimes, ¿verdad? No como la carne, ¿verdad? La carne siempre desea lo que es de la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne son los que llevan a la gente a la fornicación, a la lujuria, a la lascivia, al adulterio, a todas esas cosas. El espíritu siempre desea lo correcto, lo justo, la fidelidad, la santidad, el bien, la lealtad, la pureza, pero la carne nos hace la zancadilla, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que ver qué nos ha prometido Dios también para tener paz, ¿verdad? O sea, esto es una prueba temporal, la vida no es para siempre en la carne. En la carne es un tiempito mientras que vamos siendo trabajados y purificados, ¿verdad? Ya después el Señor nos va a dar un cuerpo que no nos va a tener lidiando con deseos de la carne, que son los que nos llevan a apartarnos de Dios, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí, dice.
Segunda de Corintios 5, del 1 al 10, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo ausentes, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra, bueno, revela muchas cosas, ¿verdad? Revela que, por ejemplo, mientras que estamos en el cuerpo, estamos sembrando para un juicio, ¿verdad? Llegaremos a ser juzgados para recibir delante del tribunal de Cristo según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Dice también este, que mientras que estemos presentes de este cuerpo, o sea, metidos en esta carne, nuestro espíritu, estamos ausentes del Señor, y que estando ausentes de este cuerpo estaremos presentes en el Señor. Sin embargo, aunque no le podamos ver ahorita y estemos ausentes de él por estar en la carne, procuramos serle agradables. Ese es el temor de Dios, ese es el temor de Dios, que aunque no lo tengamos en presencia así, digamos, corporal delante de nosotros ahora, sabemos que Él está ahí, que Él sabe todas las cosas, que Él ve todas las cosas. Nosotros no tenemos la capacidad de verlo todo, Él sí. Entonces, aunque nosotros no estemos ahorita con Él no lo vemos a Él, pero Él sí nos ve a nosotros. Entonces, al recibir nosotros este entendimiento de que su omnisciencia trasciende, ¿verdad? Y traspasa todas las cosas y que Él sabe y ve absolutamente todo, no se trata de tener miedo, es simplemente tener temor de Dios, es el respeto que nos lleva a actuar con sensatez para no sembrar en contra de nosotros mismos cosas que van en contra de la justicia. Si Dios es santo, ¿verdad? Es el atributo más característico de Dios, ¿verdad? Que Él es santo, tres veces santo, ¿verdad? Él es santo, 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 y esa santidad va en contra de cualquier cosa que se llame pecado, ¿verdad? Que va en contra de la justicia. Entonces no podemos agradar a Dios si vivimos en pecado. Por supuesto que seguimos siendo carne y siempre pecamos hasta el último día en la carne, ¿verdad? Porque somos imperfectos, pero ya para eso el Señor pagó por nosotros en la cruz. Entonces nuestro siguiente paso después de la justificación es la santificación, que no termina en esta vida, ¿verdad? Hasta que estemos con el Señor, que nos va a dar un cuerpo nuevo. Es parte importante entender, ¿verdad? Este mensaje, qué va a hacer el Señor en nosotros para que podamos lidiar con nuestra imperfección, porque uno diría, bueno, que dura una eternidad lidiando con mi imperfección. Sin embargo, Dios nos va a dar cuerpos glorificados que ya no van a estar sujetos a los principios de la carne, ¿verdad? Los instintos de la carne. Vamos a ir viendo, dice Romanos 8, del 20 al 23, Romanos capítulo 8, versículos del 20 al 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué lindo ahí, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la creación misma está gimiendo para ser redimida a como debería de ser en realidad, ¿verdad? No es perfecta todavía, pero lo será cuando sea redimida, al igual que nosotros. Vamos a leer también Romanos 7, 14 al 24, que nos da más luz con respecto a todo lo que estamos hablando. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos esa dualidad que hay en nosotros entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Estamos luchando esa lucha que estamos, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Estamos librando esta lucha que nos, que digamos, que podemos, en la cual nos podemos sostener únicamente por el temor de Dios, ¿verdad? Cuando no tenemos temor de Dios, no somos capaces de mantenernos tan firmes, ¿verdad? Pero cuando tenemos temor de Dios y esa conciencia de su conocimiento, ¿verdad? Y el respeto que le debemos, entonces es donde somos más firmes para acercarnos a digamos, a que florezca más en nosotros la parte espiritual que la carnal, ¿verdad? De lo que está hablando aquí. Ahora vamos a ver en Primera de Corintios 15 del 42 al 44. Primera de Corintios 15, 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, cuando el Señor nos hace saber a través de su palabra que vamos a ser resucitados y glorificados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de poder, un cuerpo de gloria y que es espiritual, se acaba lo animal, se acaba lo carnal, ¿verdad? Y en ese momento se acaba nuestra naturaleza pecaminosa, se acaba todo aquello que nos aparta de Dios para vivir plenamente junto con Él y no tener esa dualidad que nos separa de Él, ¿verdad? Este, que obviamente sabemos que es parte de lo que Dios puso en nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar el mal en carne propia y decidir por el bien, por nuestra propia voluntad, sin haber sido obligados, ¿verdad?, a ser buenos. Luego vamos a ver Hebreos 4:13 al 16. Hebreos 4:13 al 16 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos qué linda esa parte, sobre todo en la que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él vivió, Él se hizo carne y vivió entre nosotros para compadecerse al 100%, ¿verdad? Para haber sido también tentado, para haber experimentado la debilidad de la carne, se despojó de su gloria de Dios para, para ser tentado como nosotros, ¿verdad? Para vivir como nosotros y entre nosotros. Entonces, este, qué lindo ver como realmente el Señor es amoroso, ¿verdad? El temor de Dios no puede confundirse con el hecho de tenerle miedo, ¿verdad? O sea, tenemos que respetarlo porque Él es digno de ese respeto, porque Él busca el bien, Él busca a través de su misericordia irnos guiando por el camino correcto, ¿verdad? De la justicia y de lo que es correcto. Vamos a leer Hebreos 12:11. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a lo mismo, ¿verdad? El temor de Dios nos lleva a someternos a su corrección, a sus principios, a su ley, a sus indicaciones, ¿verdad? Sabemos que ya por Cristo y en Él hemos sido justificados de nuestros pecados para no morir,
Sin embargo, a medida que nos vamos santificando, vamos siendo partícipes de su disciplina, esa disciplina que al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que luego trae fruto apacible en nosotros, ¿verdad? Y esa es nuestra meta, ¿verdad? Ser purificados y moldeados por Él para llegar al diseño que Él quiere para nosotros. Vamos a leer Proverbios 3, 7, 8. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, y dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Eso infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Estas las incluí, esas palabras, para ver cómo el Señor también nos muestra en su palabra que el temor de Dios tiene promesas positivas, ¿verdad? O sea, el respeto que tenemos que tener por el Señor nos va a llevar a experimentar frutos agradables, ¿verdad? Dice, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Quién no quiere estar fuerte? ¿Quién no quiere tener salud? ¿Verdad? Si somos sabios en nuestra propia opinión, estamos basándonos en una opinión ignorante, ¿verdad? De la carne, pero necesitamos instruirnos conforme a la palabra del Señor para poder, este, experimentar esos frutos, ¿verdad? Luego dicen en Salmos capítulo 33, versículo 18, Salmos 33, 18, dice, pero el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Ya vemos cómo el Señor no desliga el temor de Dios del amor, ¿verdad? O sea, van relacionados. Así como tenemos temor de Jehová, tenemos temor del Señor, es porque le amamos y Él también nos ama, ¿verdad? Y a través de ese vínculo, Él nos va trabajando, ya casi terminamos. Dice Proverbios 22, 4, Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. El Señor nos promete riquezas, honra y vida, ¿verdad? Que ha buscado el ser humano desde el principio, sino la fuente de la juventud, de la inmortalidad, y es con lo que Dios nos llama con un mensaje de inmortalidad, de poder, de resurrección, de redención, de glorificación, pero es un mensaje que se basa en el bien, en nuestra purificación, en nuestra santidad, no en un mensaje de vanidad, ¿verdad? Sino en el trabajo que hace un Dios santo en nuestra vida, al cual debemos temer con respeto, ¿verdad? Con amor, con sabiduría. Y para terminar, vamos a leer Filipenses 1, 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no tengamos miedo, tengamos temor de Dios, para que esa buena obra que Él empezó en nosotros sea terminada, y cuando estemos con Él seamos revestidos de un cuerpo santo, un cuerpo no carnal, sino espiritual, de poder y de gloria, que va a poder convivir con Él para siempre, ¿verdad? Ya no siendo arrastrados por los deseos de la carne, sino por lo justo, lo recto, lo correcto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quería compartir para que el Señor nos edifique, ¿verdad? Pedirle a Él que lo ponga en nuestros corazones y lo selle y lo guarde en nosotros. Padre, te bendecimos, Señor, por tu palabra. Gracias por poner en nuestro corazón la convicción, Señor, de ese trabajo que tú vas haciendo en nosotros, Señor. El temor de Dios, Señor, que nos va llevando, Señor, por el camino para no apartarnos de ti, de tu instrucción, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia. Gracias por prometernos tantas bendiciones a través de esa obediencia que tú quieres, Señor, que como hijos te debemos y que es justo que la recibas, Señor, la obediencia, la alabanza. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te pedimos que pongas esto en nuestros corazones y nos hagas hacedores de tu palabra y siempre tengamos temor de ti para poder agradarte siempre, Señor, y ser justos y caminar no conforme a nuestra carne, sino a nuestro espíritu, hasta que seamos libres de esta carne y vivamos plenamente contigo, siendo redimidos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Un abrazo muy fuerte.